Comprensión del perfil de riesgo e inequidades en salud. Ya lo había comentado Said anteriormente, pues esto en el grupo de víctimas hace parte como de los determinantes sociales. Y por ende, en este aspecto es importante comprender cómo se desarrolla en términos del territorio la atención en salud, comprender las necesidades básicas de esta población y generar esas y visibilizar esas brechas en las que están envueltas estas poblaciones para tratar de encontrar dentro de los territorios la caracterización específica que nos pueda decir cómo se encuentran en términos de salud, cómo podemos nosotros solventar a través de las diferentes actividades que hacemos en los territorios o programas que tenemos en los territorios y cómo mejoramos las condiciones en última de esta población. La caracterización por entidades territoriales. Recordemos que los ASIS que se hacen cada año pues son un poco un estado del arte de cómo se encuentra la situación general en salud de la población en general. Hacer un énfasis específico en la población víctima nos va a permitir a nosotros tener unos insumos específicos para el componente de pase a la equidad. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante en la siguiente diapositiva de cómo podemos articular todas estas herramientas que tenemos de construcción y de análisis de situación en salud, de visibilización de los problemas en salud de la población y no solamente de los problemas en salud, sino de los problemas sociales, con énfasis en mejoramiento de su calidad de vida, porque a eso tiende a llevarlo el Plan Decenal de Salud, el pase a la equidad y todos los elementos que existen en materia de planeación de salud territorial. ¿Cómo los aseguradores hacen su caracterización de la población específica? El ASIS nos presenta un panorama de población general. La caracterización de población específica que ya está normada a través del modelo integral de salud y la política integral de salud, que es un componente que tienen que hacer las EPS dentro de sus poblaciones para tratar de comprender sus situaciones de salud, pero en este caso con énfasis en población víctima del conflicto armado, y cómo desde las IPS a través de la ficha familiar se recopila información importante para conocer no solamente la forma en que se mueve la dinámica de la salud de enfermedad en términos de lo individual, sino del componente familiar y cuáles son y cómo gestionar ese riesgo. Por ejemplo, familia que tiene hipertensión y diabetes, cómo puede gestionar el riesgo desde las IPS y a través de los programas de atención en protección específica y detección temprana para mejorar estas condiciones de salud de esta población. Entonces es importante responder, comprender e identificar los planes coherentes y necesidades y problemas en salud de toda la población, específicamente población víctima del conflicto armado, para tratar de, a través de las herramientas que tenemos, mejorar sus condiciones, que es lo que nosotros queremos al final, comprendiendo en sí toda la dinámica salud-enfermedad en la que se mueven estas poblaciones. Ahí tenía... Además, esta caracterización, fíjense que si bien tanto la entidad territorial, el asegurador y la EPS hacen procesos distintos, entre comillas, de caracterización, lo que nos permite eso es un diálogo entre las mismas, es decir, poder hacer un proceso de gestión en salud articulado, donde, por ejemplo, para la armonización de las RIAs, lo que encuentre en el proceso del ejercicio de comprensión en salud la entidad territorial se pone en diálogo con lo que encuentra el asegurador con la población particular que tiene afiliada, y las rutas son armonizadas a partir de esas necesidades reales de la población como tal. Con todo esto, y de nuevo menciono al MIAS, es como toda la política de salud actual en este momento y que nos cobija, lo que busca es territorializar la política en sí misma, poder encontrar cómo el territorio, sus dinámicas y la apropiación de esas dinámicas para la gestión en salud permiten permiten que los esfuerzos se concatenen de mejor manera. Listo. Y bueno, por último, ¿cómo podemos articular desde el ASIS
todos los componentes que tienen la caracterización de esta población. Recordemos pues que la CIS debe incorporar un componente de comprensión de la situación de víctimas del conflicto armado. Este ASIS se alimenta año tras año, es una alimentación retrospectiva de la dinámica de salud de enfermedad, pero específicamente con la población víctima. Este a su vez alimenta información año tras año para el cuatrenio, ¿sí? Y esta información sirve como instructivo para la construcción de Paz y a la Equidad. Recuerden pues que Paz y a la Equidad es una herramienta que involucra no solamente la situación en salud, o sea, dentro del Paz y a la Equidad está contenido el ASIS, que se ha alimentado durante estos 4 años para poder tener un grueso de cómo es la situación en salud, pero el Paz y a la Equidad no solamente se fija en esa parte de salud o enfermedad, sino que a su vez tiene unos componentes específicos de determinantes sociales, como lo son educación, empleo, desarrollo social, desarrollo económico, y cómo el territorio organiza todos estos pilares dentro de una planeación para a futuro hacer una inversión específica teniendo en cuenta todas estas dinámicas poblacionales. Con este Pase a la Equidad se construye el Plan Territorial de Salud, que es el que va a durar durante los próximos 4 años. El Plan Territorial de Salud, una vez teniendo cómo es el análisis de situación de salud de la población víctima del conflicto armado, va a permitir generar una línea de acción o unas líneas de acción en torno a las necesidades en salud de esa población, específicamente para hacer actividades con el PIC y solicitarle a las EPS e IPS dentro de las rutas integrales de atención en salud cómo deben responder a las necesidades en salud de la población. Entonces, miren la importancia de generar desde el análisis de situación en salud con todas las fuentes que ya habíamos hablado anteriormente, vigilancia epidemiológica, todo lo que tiene que ver con aseguramiento en salud, el registro de discapacidad, todo lo que tiene que ver con PIDT 4505, todo lo que tiene que ver con alto costo. Ahí vamos a encontrar información específica que nos va a nosotros a determinar cómo está la situación en salud. Planteamos eso en Paz y a la Equidad, cosa tal que quede bien estructurado. Recuerden que este año que viene es un año de planeación para todas las entes territoriales, entonces aquí vamos a encontrar en Paz y a la Equidad todos esos componentes sociodemográficos y de salud en los cuales se encuentra la población víctima. Construimos un plan territorial basado en esas necesidades que nos permitan 4 años tener un PIC dinámico que ayude a reducir y a mitigar los problemas en salud de esta población y unas rutas integrales de atención en salud que responden a las necesidades específicas de salud que tengan estas poblaciones en sus territorios. Entonces, posterior a esto se generan unos diálogos entre el Sistema General de Seguridad Social en Salud con una perspectiva territorial. Entonces, lo que decía ahorita Said, por favor. Un diálogo entre las RIAs, ¿sí?, los entes territoriales, las EPS y las IPS, porque vamos a tener información específica. ¿Cómo está la población? ¿De qué se enferma? ¿Cuáles son las 5 enfermedades más prevalentes en esta población? ¿Cómo estamos en términos de discapacidad y todo lo que tiene que ver con el contexto de enfermedades para esta población? Y esa articulación y ese diálogo permite generar de cierta manera unas líneas específicas de acción que nos van a permitir mitigar los problemas en salud de esta población. Articular acciones de gestión entre el PIC, la demanda inducida y otras ofertas presentes en el territorio. Hay algo bien interesante en términos de la asistencia social, que son programas que ya tienen canalizadas algunas poblaciones, como el programa de Cero a Siempre, que no es un programa directamente de salud, pero que tiene que ver con el componente de salud. Y aquí hay una articulación indirecta, pero podríamos mirar cómo desde esos programas también podemos incluso vincular a la población que es víctima del conflicto armado, que ya tiene estas atenciones. Orientación, la demanda inducida, teniendo en cuenta, obviamente, al conocer nosotros dentro de la 4505 qué población definitivamente no ha recibido crecimiento y desarrollo, qué gestantes no han tenido sus controles prenatales eficientes, pues obviamente la entidad territorial en términos de ese diálogo va a tratar de hacer que esa población tenga acceso a estos derechos en salud que ya están enmarcados en unos componentes específicos de atención. Orientación específica a las direcciones locales en salud, esto sí es pues un poco más entre entidades territoriales, teniendo en cuenta pues las concurrencias y responsabilidades.
y con las EPS para que la red prestadora de servicios de salud sea integral y se generen unos diálogos específicos, porque incluso en las redes a nivel nacional hay unos problemas con referencia y contrarreferencia, y aquí es donde se tienen que generar en estos espacios y en esos diálogos específicos para que sean efectivas en términos de la prestación de servicios de salud. Hay unas preguntas claves de análisis que podrían hacerse dentro de los territorios que van a permitir un análisis más profundo de la situación en salud de la población víctima. Entre esas está: ¿en qué rango etario se ubica la mayoría de la población víctima residente en el territorio? Es una pregunta que nos va a permitir a nosotros cuál es el curso de vida que más población tiene en los territorios, y esto en términos de la atención integral en salud y de las rutas integrales de atención en salud, de la ruta de promoción y mantenimiento, nos va a permitir hacer acciones específicas en ese número de población. ¿Qué riesgos particulares en salud tiene la población víctima ubicada en cada rango? Recordemos pues que hay enfermedades que los grupos de riesgo se diferencian de acuerdo a las edades específicas, y esto nos va a permitir tener un diagnóstico un poco más ampliado teniendo en cuenta esas generalidades. ¿Es posible deducir tendencias en salud a partir de la estructura demográfica? Esto ya nos lo dirá a nosotros el perfil, ¿cierto? Si tenemos ya tenemos el grupo etario en el que está la población, tenemos cuáles son los riesgos, sabemos qué tendencia ha tenido o qué comportamiento ha tenido las enfermedades prevalentes en esa población en un rango de tiempo, podríamos determinar qué acciones podríamos hacer para prevenir esas acciones específicas. ¿Hay diferencias significativas por sexo? Esto es importante, pues teniendo en cuenta que el sexo es un determinante social, aparte de ser víctima es otro, entonces eso nos va a permitir ahondar un poco más acerca de esas diferencias, nos van a poder permitir ahondar un poco más en cómo podemos hacer o qué soluciones podemos tener para esta población, dependiendo del sexo. ¿Es posible observar variaciones en la natalidad y en la mortalidad? ¿Conoce la Dirección Departamental de Salud o la Dirección Local de Salud los riesgos particulares en salud de las poblaciones, de sentencias o de las comunidades receptoras? ¿Cuenta la entidad territorial con información específica sobre la movilización social, condiciones de población, ambientales o económicas, diferenciales de la población víctima? Recuerden que esto es para la construcción armónica de ese análisis de situación en salud. No solamente nos vamos a quedar con las preguntas disparadoras en términos de salud e enfermedad, sino del análisis de contexto, para ir un poco más allá. Algunas de las dimensiones diferenciales del Plan Decenal de Salud Pública en el territorio está realizado con acciones estratégicas focalizadas a la población víctima. Recuerden pues que estas preguntas nos permiten generar una apertura. ¿Qué municipios cuentan con servicios habilitados y funcionales de trabajo social, psicología y psiquiatría? ¿Cómo acceden a estos servicios las poblaciones víctimas en los territorios en donde se disponen? ¿Se cuenta con información sobre la consulta desarrolladas desde estas áreas con población víctima? Parte de estas preguntas nos permiten a nosotros como ahondar un poco más en cómo está la dinámica y cómo está la atención a esta población. Estas son algunas de las preguntas que ustedes se podrían hacer, pero definitivamente ustedes, quienes más conocen el territorio, pueden hacerse otras totalmente distintas o complementarias. Además, hay unas preguntas que están en los lineamientos para la construcción de planes para la implementación y gestión del protocolo, y uno de los anexos tiene más preguntas que están encaminadas a seguir generando un modelo explicativo a partir de este ejercicio de caracterización y comprensión de la salud de personas víctimas. Una pregunta que estaba en el chat tenía que ver con que cada cuánto se tiene que hacer este ejercicio de caracterización y para qué ASIS se debe... O sea, la pregunta es ¿qué fechas están proyectadas para la caracterización y cada cuánto se tiene pensado este ejercicio? Bien, recordemos que como uno de los componentes de la implementación del protocolo que tiene que ver con la caracterización es un ejercicio que cada entidad territorial tiene que hacer de manera periódica.
Lo que hemos encontrado, por ejemplo, en las entidades territoriales, en los departamentos que ya han avanzado bastante en este ejercicio, es que hacen tanto los cruces como el ejercicio de caracterización al menos 2 veces al año, lo cual les permite tener una información actualizada y saber cómo hacer, al incluir esa información en los ejercicios estratégicos, cómo dirigir de mejor manera la gestión en salud pública. El ASIS de este año ya está hecho, pero esta información puede ser un insumo actualizado para el ASIS del próximo año, que es un ejercicio anual que cada entidad territorial debe hacer. ¿Una otra pregunta? Sí, tenemos otra pregunta, y es que una entidad territorial nos pregunta cómo acceder a la información que tiene el CISPRO de víctimas. Entonces Hernando nos va a responder este tema. Esta es una pregunta que ahora, con ocasión de la implementación del protocolo de atención a víctimas, nos han hecho reiteradamente, precisamente pues para recoger información sobre las situaciones de salud departamental y municipal. Para ello, el Ministerio dispone este sistema de información que precisamente tiene una herramienta que son los cubos de información. Para acceder a estos cubos de información son unas bases de datos que permiten cruzar lo que es la situación de salud de las personas que están registradas en el departamento junto con la condición de víctimas. Es decir, es posible establecer toda esta serie de cruces de bases de datos, y para ello es necesario disponer de un usuario para tener acceso a el cubo de información. ¿Qué condición se requiere para acceder a este usuario? Que haya una previa capacitación para el uso de esta herramienta virtual que se llama precisamente el cubo de información. Dada la cantidad de solicitudes que nos han hecho en ese sentido, nosotros vamos a programar una videoconferencia, así como lo estamos haciendo hoy, en donde el técnico en sistemas de la Oficina de Promoción Social va a hacer una ilustración de cómo utilizar este cubo de víctimas, cómo realizar los cruces de bases de datos, para que precisamente desde cada territorio pues estén en condiciones de realizar este tipo de análisis. Entonces, dado pues que esta solicitud sale hoy, vamos a empezar a programar con el técnico esa fecha y esperamos hacerla muy pronto, ojalá antes de terminar el mes, que podamos tener este encuentro mediante esta herramienta de videoconferencia. Hay que hacer una claridad en el tema de cruces de bases de datos. Esto es devolviéndonos un poquito antes de hacer todo lo que les estamos hablando de la comprensión y de la caracterización en salud de las personas víctimas. Y es que algunas entidades territoriales nos dicen que les devuelven la base de datos sin el tipo de aseguramiento, o que el aseguramiento les reporta que están en Caprecom, pues EPS que ya no existen. ¿Qué pasa? Es la entidad territorial la que debe enviar las bases de datos de los afiliados. Generalmente les sugerimos que envíen la base de datos de BDUA y que también envíen la del CISBEN, porque ahí hay forma que ustedes puedan ver si tienen población no asegurada que es víctima. La Unidad para las Víctimas, la Red Nacional de Información, lo que hace es marcarles quiénes de esas personas son víctimas o no. La unidad no les va a dar ni necesariamente ni dónde viven, ni a qué afiliación o a qué seguridad social están afiliados. Entonces es importante que ustedes, como cada una de las entidades, envíe esa base de datos a la Red Nacional de Información, al correo que ya les pusimos ahí por el chat, y la Red Nacional de Información les devuelve la base de datos marcada. La mayoría de ustedes tienen más de 20.000 afiliados, ¿sí? Más de 20.000 personas en los registros de las bases de datos. Por eso es importante que deben pedir el acceso a la carpeta FTP para que puedan acceder. Y ya ustedes, cuando hagan su cruce, ahí sí pueden ver a qué AEPS están afiliadas, y con eso seguir con todo lo que estábamos hablando de la caracterización en salud. Recuerden que toda esa información está contenida en el comunicado conjunto número 4. Tal vez para personas que no manejamos sistemas de información, lo que está contenido ahí no es tan claro.
pero si ese comunicado lo tiene él o la ingeniera, que generalmente hace parte como de aseguramiento, que es generalmente, digamos, es lo que hemos encontrado, quien solicita ese cruce, para esta persona es mucho más fácil comprender tanto el contenido de ese comunicado como cómo acceder a esta carpeta FPT. Hay muchos de ustedes, hay muchas entidades territoriales que han cruzado las bases de datos con la oficina regional de la Unidad para las Víctimas. Esto también es válido, sin embargo, les aconsejamos hacerlo con la Red Nacional de Información, primero porque el cruce es más rápido y segundo porque puede que haya personas que no estén en la red, en la regional de la unidad, que sí están en la red nacional. Entonces, ahí por el chat nuevamente está el correo para que puedan enviar las bases de datos y la solicitud a ese correo. No sé si tienen alguna otra pregunta diferente. Hay una pregunta y es ¿cómo se va a hacer la aplicabilidad de MAITE en el protocolo de atención para las víctimas? Igual sacamos la presentación. Bueno, recordemos que MAITE, o más bien en MAITE, ha quedado el protocolo priorizado para todas las entidades territoriales. Es una prioridad, es su implementación y su gestión. Por otro lado, recordemos, y es algo que es importante que lo tengamos muy en mente, y es que la implementación del protocolo es de obligatorio cumplimiento. Durante las anteriores vigencias, desde el nivel nacional, se han hecho asistencias técnicas para socializar qué es el protocolo y los instrumentos que permiten su implementación. En el MAITE, al quedar priorizado, lo que va a pasar también es un seguimiento mucho más puntual sobre cuáles son las acciones que ustedes desarrollan en cada uno de los 5 componentes del protocolo. Nosotros desde el equipo nacional lo que hemos venido haciendo es prestar asistencia técnica a cada uno de ustedes, a cada una de las entidades territoriales, para que cualquier pregunta que tengan frente a la implementación del protocolo la podamos solventar. Nos están preguntando también aquí cuál es la posibilidad de tener la base de datos por departamento, que la unidad o la Red Nacional de Información les comparta la base de datos por departamento. Dado que estas bases de datos son, digamos, hay un tema de seguridad frente a los datos que están en esas bases, el procedimiento que se estableció es el que está en el comunicado conjunto número 4, y es que la Secretaría, particularmente una persona de aseguramiento, generalmente solicita el cruce a partir de la información que ustedes les envíen, es decir, de las personas que habitan el departamento, y la unidad lo que hace es esta marcación. Este fue el mecanismo que se encontró y que se dialogó y concertó entre la Unidad para las Víctimas y el Ministerio, y es el mecanismo que está estipulado. Es de esta manera en que se acordó que se debe hacer. Es la Secretaría quien envía la base de datos de las personas que habitan el territorio a la unidad para que la Red Nacional de Información les marque particularmente. Esa es la forma que hasta este momento está y cómo ha funcionado para todas las entidades territoriales. Tenemos otra pregunta y es, el ASIS actualizar en 2019 tiene corte para mortalidad y nacidos vivos a 2017. Para poder tener información más actualizada, ¿podemos utilizar las vigencias 2018 y 2019 como preliminares? Sí, sí se puede. Sí se puede. La construcción de la CIS permite, dependiendo de la forma en la que los territorios lo están. Por eso les decía que les explicaba que es un análisis retrospectivo de la situación en salud. Porque pues lo que nos interesa a nosotros en este caso para la implementación del protocolo es tener la información más acertada acerca de la situación en salud de estas poblaciones. Si ustedes están adelantando apenas 2017, pero ya tienen información de la población víctima 2018 y parte de la información 2019, pues la idea es que avancemos en términos de la información como tal en salud de la población. Yo no le veo ningún problema en que sea específicamente para el tratamiento de la información de la población víctima, tomar vigencia 17, 18 y 19.
Hay otra inquietud y es cómo se debe implementar o articular la implementación de la guía de territorialización de la medida de rehabilitación, ya que también la solicitan en el plan de acción de MIGHTY. Buenos días. Mi nombre es Constanza Clavijo y he estado acá participando y hago parte del grupo de asistencia y reparación a víctimas. Pues básicamente todo este ejercicio de implementación del protocolo hace parte de la guía de territorialización de la medida de rehabilitación, en tanto pues que el protocolo es uno de los dos componentes que establece la medida. Entonces, en la medida, valga la redundancia, en que se avance en la ejecución del protocolo o en la pues materialización del protocolo en cada una de las entidades territoriales, también se estará dando cuenta de la implementación de la guía. Si ustedes revisan la guía, pues, o retomando más bien la guía, existen los dos componentes y la orientación práctica de cómo implementar en el territorio tanto el componente psicosocial como el componente de atención integral en salud, y pues es en este sobre el cual estamos trabajando. Entonces, en ese sentido, y como también lo explicaban los compañeros durante la presentación, es importante dar cuenta de los avances y de la implementación de la medida de manera integral, no solo el componente de atención psicosocial, pero pues también la implementación del protocolo, y pues aquí se habló justamente de la articulación de los dos componentes. ¿Cómo se haría para identificar los eventos que se presentan en esta población desde epidemiología, o cuál sería la tarea clave? Sí, hay información muy importante que generan toda la parte de vigilancia epidemiológica, pero también en el análisis de los RIPS. En el análisis de los RIPS hay una información también pues de las 5 causas, y eso lo hablábamos desde el principio, las 5 causas de morbilidad prevalentes en esta población. Otra forma de hacerlo también tiene que ver pues con las atenciones que se hayan dado desde la 4505. Ahí hay información relevante para recopilar información específica de la situación de salud de estas poblaciones. Ahí tenemos pues de dónde pueden sacar información y en dónde están y quiénes son las entidades que podrían facilitar el suministro de esta información como tal. Si recordemos, era parte de la presentación, estas son las fuentes primarias con las cuales pueden hacer ese cruce interno posterior al cruce con las bases de datos que le envía la RNI. Si ustedes encuentran otro, fíjense que el último dice coberturas de otras estrategias o programas, total y completamente pueden hacerlo. Esas primeras 4 son las que sugerimos que dan una información básica y necesaria para ese ejercicio de comprensión de salud. Justamente uno de los retos que tenemos los territorios es la falta de indicadores diferenciales de seguimiento. ¿El Ministerio tiene planteada alguna propuesta de estos? Pues por el momento no tenemos una información respecto a si hay en este momento alguna iniciativa en ese sentido. Por supuesto que esto hace parte de todas estas preguntas que estamos recogiendo, y esperamos que pues, en el transcurso de estas semanas poder dar alguna orientación en ese sentido, pero pues, inmediatamente no tenemos esa información. ¿Tienen alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Bien, tal vez para terminar esta videoconferencia sería muy importante para nosotros conocer qué ha significado, si algunas entidades territoriales ya hicieron o el cruce de las bases de datos o algún ejercicio de caracterización a partir de la información que hemos dado o que ustedes mismos han desarrollado,
de pronto para nosotros sería muy importante conocer qué ha significado, si han encontrado algo en particular que nos podrían compartir, que además podría ser útil para las demás entidades territoriales en ese ejercicio de la gestión en salud pública para personas víctimas. Buenos días, mi nombre es Hasley Arias, vengo de la Secretaría de Salud de Tolima. Gracias por la invitación. El tema de discapacidad, pero escuché la videoconferencia. Bueno, nosotros desde Tolima hemos venido adelantando unas acciones, sobre todo en gestión del conocimiento hacia los entes territoriales en todo lo que tiene que ver con el protocolo de atención en salud. Ya hemos, capacitado a los 47 direcciones locales de salud y hemos incluido a líderes víctimas del conflicto en estos procesos y a los enlaces de víctimas de los municipios. Digamos que en el tema de gestión del conocimiento pues se ha avanzado bastante. En este momento y por lineamiento de la doctora Constanza, el ingeniero que tiene a cargo el tema de víctimas, pues está haciendo ya el cruce de base de datos con lo del CISBEN y él ha trabajado muy de la mano con la unidad para las víctimas realizando el cruce de base de datos con la información que generan los RITs de los diferentes hospitales. Lo que escuché ahorita, y pues eso sí no lo estamos haciendo, es efectivamente con la unidad de víctimas es muy lento el proceso, la información se demora muchísimo, entonces pues tocaría empezar a trabajar con el tema de la red nacional para que pues para ver si es más ágil, digamos, el proceso y poder tener la información más acertada. Lo que sí vemos de pronto cuando se hacen cruces de base de datos, nosotros estamos mirando todo el enfoque diferencial y, por ejemplo, bueno, con discapacidad les presento al ingeniero de discapacidad Álvaro Felipe. Ellos hacen cruce de base de datos con la base pues, del Cubo Nacional de Discapacidad para mirar cuántas víctimas del conflicto armado en el departamento tienen la condición de discapacidad. Pero, por ejemplo, para el caso del pueblo gitano, que para nosotros siempre ha sido como una pregunta, pero pues nadie nos ha dicho qué se puede hacer. Hasta con la Defensoría del Pueblo hemos hablado, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque resulta que en el Tolima, por ejemplo, si vamos, hay 55 víctimas del conflicto armado, colectivas, población gitana, que están en 3 municipios del departamento. Pero al mirar esos cruces de base de datos aparecen más de 2.000, cuando eso no es real. Entonces averiguamos, bueno, aquí qué está pasando, porque pues igual la información tenemos que darla porque así aparece. Si ya están registrados como víctimas colectivas población gitana, pues son, así no sean. Entonces el líder de la compañía Tolima nos dice, bueno, pero entonces se están beneficiando de programas del Estado otros que no somos nosotros son 55 personas. Pero al indagar, resulta que cuando la persona llegó a declarar al municipio, donde el personero, pues todo el que sea vendedor ambulante lo meten como gitano, entonces pues el registro que hay no es. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede hacer para subsanar esto? O sea, ¿cómo se puede hacer? Porque ya nosotros tenemos caracterizados, son 55, poquitos, pero ¿cómo se puede hacer para que los demás que no son, pues si ya declararon y ya los tienen como víctima colectiva gitana, hay que, si son más de 2.000 y no es real, pero la información se sigue, hay que seguirla presentando porque al hacer el cruce de base de datos pues aparece. Entonces digamos que esa es como la duda que tenemos. Y lo otro es que, bueno, inicialmente sabemos que el protocolo es de obligatorio cumplimiento para todos, pero inicialmente hay que hacer como un pilotaje con 2 municipios. Nosotros escogimos Líbano y Ibagué. Estamos haciendo pues todo el proceso de formación con los profesionales de los hospitales, con la CAPB, pues toda la articulación y eso. ¿En qué momento ya tenemos que trabajar con todos? Porque ahorita estamos haciendo 2, que fue lo que iniciamos. Entonces, ¿en qué momento debemos estar con los demás? Es como... Bueno, por el lado de la población gitana, digamos, es algo que hemos escuchado reiteradamente y es que cuando se presentó la declaración, desafortunadamente había una poca comprensión de lo que significaba esta población en particular, y personas que no, digamos, pertenecen a una compañía eran tipologizados como gitanos. Ahí es una cuestión más de diálogo también con la unidad para las víctimas para saber cómo desde los censos que generan las compañías se puede cruzar con la información que ya tiene registrada la unidad para las víctimas y poder hacer una nueva
depuración, digamos, pero pues eso ya es con la unidad para las víctimas, por un lado. Sin embargo, pues habrá que seguir presentando, tal como tú dices, la información, tal como la bajan, digamos, la unidad para las víctimas, por ahora. Por el otro lado, el ejercicio de priorización, de tomar algunos municipios, es un ejercicio para comenzar a comprender y aprender cómo se hace la implementación del protocolo en la entidad territorial. Hay unos criterios que dentro de los lineamientos de construcción de planes para el protocolo dice como priorice municipios con los cuales tiene una mejor relación institucional, donde hacer las asistencias técnicas sea seguro, la proximidad, donde definitivamente haya una mayor concentración de población víctima. Sin embargo, precisamente con los protocolos de obligatorio cumplimiento, la idea de la progresividad implica que a partir de que unos Líbano y Ibagué, capital, ¿no? Pues que es... Líbano y Ibagué, se haga con un acompañamiento mucho más cercano desde la Secretaría Departamental, luego también estos dos municipios aprendan cómo hacerlo y sigan haciéndolo progresivamente, teniendo claro que el protocolo no es una cosa que se hace una sola vez, digamos, no es un ejercicio de una implementación única, sino es un ejercicio de gestión en salud para población víctima. Entonces la idea de esta priorización es que en el acompañamiento que tiene la Secretaría Departamental con las direcciones locales o las secretarías municipales puedan comprender cómo hacer el ejercicio para que año tras año lo sigan haciendo. ¿Qué significa esto? Que para la siguiente vigencia 2020 Ibagué y Líbano deberán seguir haciendo ese ejercicio y quienes ustedes acompañan más próximamente van a ser a otros municipios más. Eso es lo que significa hacer priorización. Sí, porque por ejemplo, ya que se viene el nuevo plan de desarrollo, tenemos que incluir unas metas a cuatrienio muy claras. Entonces es saber, bueno, y estas metas que vamos a juntarle a todo obligatoriamente. Todos es una propuesta del ministerio en términos del aprendizaje y de la asistencia, pero pues no es tampoco una camisa de fuerza. Si la entidad siente que tiene las herramientas y la capacidad para pues ampliar ese tipo de asistencia a más municipios, pues es posible. Totalmente. Va a haber una capacitación del ministerio a los profesionales de la CAPB, tengo entendido. Hay una estrategia de formación a formadores, con la cual se busca que se incorpore el enfoque psicosocial en salud a los profesionales asistenciales. Pero estas formaciones, que tal vez es una pregunta que también tengan las entidades territoriales, es una formación que se da a personas que tengan capacidad de réplica, además, y que puedan, entre sus entidades, incorporar el enfoque, que es una formación de 5 días, dentro de sus procesos de atención. Sin embargo, digamos que si bien los componentes del protocolo no son secuenciales, es decir, primero hago coordinación, después socialización, después... El componente de formación particularmente sí implica que todos esos anteriores por lo menos se hayan adelantado en términos de, por ejemplo, si yo ya sé cuáles son las EPS que definitivamente concentran mayor cantidad de población víctima, y tengo un ejercicio claro de cuál es la dinámica de salud y enfermedad de esta población, cuando yo haga la formación ya voy a tener un insumo más claro para que sea mucho más potente esa formación, porque va a llegar a donde se necesita particularmente, y luego la entidad territorial, que es quien tiene la competencia de seguir haciendo esos procesos de formación, va a poder saber hacia dónde dirigir sus esfuerzos. Digamos que la estrategia es formación a formadores hasta esta instancia, y además hay toda una agenda bellamente construida que tiene todo el material para poder hacerlo. Entonces nosotros, digamos, desde el equipo nacional haríamos un primer ejercicio de formación para que luego tengan la capacidad de seguir replicando esta información. Lo que se debe hacer, Lady, en ese tema es proyectarse quiénes son las personas que se van a formar. Eso es lo que esperamos que las entidades territoriales hagan, y es pensarse a quienes van a formar que tengan la capacidad de réplica en todos los territorios, tanto de EPS como de IPS. Bueno, y del ente territorial, por ejemplo, nosotros manejamos contratistas directos
psicólogos que hacen parte del componente de víctimas de la dimensión. Ellos también podrían. Sí, claro. Pero digamos que en esta capacidad de réplica, van a atender porque ellos son. No, y está perfecto. Realmente, digamos, técnica, pero pues, esas formaciones también busca que la autoridad sanitaria también tenga toda la claridad frente a. Exacto. Entonces se busca, sobre todo por esto que acabas de decir, que sobre todo sean personas que puedan tener continuidad en los procesos. Entonces podría ser mucho más efectivo que se forme una persona de planta que una persona contratista, que podemos estar un año y el otro año no. Entonces si se va, pues se lleva la herramienta. Mientras que la persona de planta o que tiene esos contratos, pues que lleva 10 años en la entidad, pues realmente puede tener más esta capacidad que año tras año a esos profesionales que van a estar atendiendo o dando línea técnica más bien en temas de víctimas, pues puedan tener esa información total y completamente. Tal cual. Bueno, tenemos otra pregunta y es, actualmente en los RIP solo nos reportan víctimas desplazadas que consultan. ¿Cómo se puede lograr la inclusión de la totalidad de los hechos victimizantes? Bien. Bueno, precisamente ese es el ejercicio de cruce de bases de datos que le estamos pidiendo. Esto pasa a nivel nacional. RIP solamente reporta desplazamiento y muchas veces es como si bien la persona puede haber tenido otro hecho victimizante, siempre ponían porque era la única categoría existente o que es la única categoría existente dentro de RIPS. Sin embargo, si la entidad territorial hace el cruce de base de datos con la Red Nacional de Información, le va a dar todas las personas víctimas que habitan el territorio, de modo que cuando se cruce con RIPS, si bien puede ser que RIPS ni siquiera tenía tipologizado desplazamiento, ustedes ya van a saber que esa persona en particular que tuvo esa atención en salud particular es víctima del conflicto armado. Entonces, este ejercicio también nos va a permitir que cuando hacemos estos cruces tengamos una información mucho más fiel por ese paso previo que se hizo, que fue el cruce masivo como tal. Adicional a eso, digamos que si la inquietud era si dentro de RIP se va a cambiar la categoría de desplazado a víctimas y hechos victimizantes, eso no va a pasar. Por ahora. Por ahora no va a pasar, entonces es importante que se haga esa caracterización como les explicamos acá. La siguiente pregunta es, tenemos entendido que pronto saldrán ajustes al proceso de habilitación de IPS. Sería importante tener lineamientos en los procesos prioritarios para efectos de seguimiento a las competencias del talento humano en salud. Sí, tenemos entendido que pronto saldrán ajustes al proceso de habilitación de IPS, entonces que es importante tener lineamientos en los procesos prioritarios para efectos del seguimiento a las competencias del talento humano en salud. A ver, por lo pronto lo que se está incluyendo es lo referente a la cualificación del talento humano en salud, particularmente que atiende a víctimas. Esto ya está incluido dentro de la resolución 1166, que por supuesto no solamente involucra a las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas, sino también, por supuesto, incluye todos los integrantes del sector salud. Es decir, dentro de los integrantes del sector salud tiene la competencia desde las secretarías de salud y, por supuesto, las EPS e IPS, y no necesariamente tendría que estar incluido dentro de la habilitación, porque esto ya va por resolución y ya se requiere que quienes tengan que ver con atención a víctimas pues tengan la cualificación del talento humano. En otras palabras, ahí sí les recomendamos pues acoger o revisar lo concerniente a esta resolución, que describe pues cómo es el proceso y qué temáticas son las que se involucran. Además, si bien intentamos hacer un ejercicio hace algunos meses precisamente para el cambio en esta resolución de habilitación, incluir algunos criterios frente al protocolo de salud, hasta este momento no ha sido posible. Sin embargo, el ejercicio se va a seguir desarrollando un poco desde lo que ha sucedido con el protocolo de atención a personas víctimas de violencia sexual, donde ya están incluidos como criterios de habilitación de un servicio en particular.
Tal como lo decía Hernando, lo que hasta ahora, digamos, se puede hacer, y también es una competencia y es un lugar específico de habilitadores de las secretarías, es que conozcan precisamente esta resolución, de modo que cada vez que hacen una ronda por los servicios, si bien no hace parte de la lista de chequeo de habilitación, sí puedan contarles que, dado que el protocolo es de obligatorio cumplimiento para todos los actores del sistema, la incorporación de estos criterios que están inscritos en la resolución 1166 hace parte de la obligación que tiene la entidad particular. Para complementar, acordémonos que estas acciones que estamos haciendo desde lo que es la puesta en marcha del protocolo son perfectamente compatibles con lo propuesto con la resolución 1166, que las capacitaciones y formaciones que estamos realizando con este propósito de la implementación y la adopción del enfoque a nivel de las EPS e IPS corresponden a lo señalado en la resolución 1166. Por supuesto que desde el sector salud nosotros vamos, por decirlo así, unos pasos adelante frente a lo que deben hacer otras entidades como son alcaldías, gobernaciones, fiscalía, bienestar familiar, otras entidades también de gobierno que tienen competencia frente a la atención a víctimas. Quiere decir que todo este proceso que estamos haciendo alrededor del protocolo y la cualificación del talento humano que ello requiere está respondiendo precisamente a lo que está señalado en la resolución, y pues lo que finalmente nos interesa dentro de todos estos procesos es que estas acciones queden incluidas dentro de sus planeaciones institucionales, que no sea solamente hoy por la ocasión de que se está trabajando en un municipio, sino pues que eso sea parte de las planeaciones institucionales, estos procesos formativos, y ya se señalaba, que fueran periódicos y no fueran solamente pensados ahorita para el segundo semestre del 2019. Bien, si no hay más preguntas, podríamos dar por terminada la videoconferencia. Bueno, y acordarles que este material está siendo grabado y va a estar disponible de aquí a un par de días en la página web del Ministerio para que la puedan descargar y pues de pronto retomar o reproducir algunos de los apartes que conversamos en el transcurso de la mañana. Asimismo, les estaremos enviando por medio de correo electrónico esta presentación, que es un insumo precisamente para que ustedes puedan construir precisamente este ejercicio de comprensión en salud. Ustedes ya tienen nuestros correos electrónicos, tanto el de Angélica, prontamente el de Esteban como el mío, que somos el equipo nacional, asimismo como de los referentes del ministerio que les hacen acompañamiento técnico a ustedes. Estaremos al tanto a cualquiera de sus preguntas. Un ejercicio que surtió en la videoconferencia pasada es que tal vez en este momento no hay preguntas como tal, pero luego comenzaron a llegar a nuestros correos y con mucho gusto se los responderemos. Entonces agradecemos mucho su presencia, su atención. Esperamos que haya sido un buen ejercicio para la implementación y gestión del protocolo, que creemos total y rotundamente que va a redundar en la calidad de atención a las personas víctimas de manera diferencial. Les agradecemos su esfuerzo y pues les estaremos contando de llegar a ver una tercera videoconferencia, cuándo va a ser y cuál va a ser el tema en específico. Que tengan ustedes un muy buen día y les agradecemos mucho. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, que tengan buen día y
Si tienen algún inconveniente con el cruce o alguna pregunta cuando la red nacional no les responde o algo, les pedimos el favor que nos copien a nuestros correos. Con eso nosotros podemos hacer la gestión desde el nivel nacional. Bueno, muchísimas gracias, que tengan ustedes buen día, hasta luego.